Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos con el libro de los jueces. Estamos con esta teología tan interesante. Hoy queremos mirar así de una forma muy amplia, ciertamente, este estudio sobre el libro de los jueces, pero que nos ayuda a interesarnos y a entender sobre todo lo que el autor sagrado, la teología, que nosotros decimos según los estudios de los grandes estudiosos de la Biblia, nos dicen que es de una escuela deuteronomista. Estamos en este capítulo 3, del 7 al 11. Queremos mirar en este momento lo que nos dice el libro de los jueces. El Señor dejó que sobrevivieran algunas naciones para poner a prueba por medio de ellas a Israel, a todos aquellos que no habrían intervenido en las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para enseñar a combatir a que no lo habían hecho antes. A las nuevas generaciones de israelitas, esas naciones son las siguientes: los filisteos con sus 5 príncipes y todos los cananeos, los sidonios y los hititas que habitaban en la montaña del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Estas naciones sirvieron para probar a Israel y ver si era fiel a los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Entonces, esto es lo que encontramos en el capítulo 3, del 1 hasta el 6 justamente. Entonces, te pone como una prueba, dice, entonces, para conocer a aquellos que no habían tenido ninguna guerra en la conquista, a las nuevas generaciones. Es interesante, ¿verdad?, cómo el autor sagrado escribe esto y quiere enseñar, porque esto es un libro pedagógico, para las nuevas generaciones, dice, es decir, esa preocupación de estar siempre en fidelidad con el Señor, para ponerlos a prueba. Esta es una forma, ciertamente, una expresión que utiliza el autor sagrado. Recordemos que estamos también muchos años antes de Cristo, cuando esto se está escribiendo. Entonces también la idea religiosa, la idea del pueblo fiel que ha pactado una alianza con el Señor y cómo es su relación con Dios. Esto también es muy importante entenderlo. Ahora, nosotros encontramos a Otoniel ahora, que sería el primer juez que aparece aquí en el capítulo 3 siempre, lo que viene a continuación. Vamos a ver cómo entonces va poniendo a prueba a Israel y sobre todo cómo el Señor después actuará para defender a su pueblo. Del versículo 7 al 11 dice: los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a los Aserás.
Esta era una de las frases más importantes que encontramos dentro de esta teología. Pero sin embargo, después el pueblo se va olvidando de su Dios. Y entonces es un continuo olvidarse del Señor. Y se encuentra ciertamente en una situación bastante difícil después. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó a Cushan-Rishathaim, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Los israelitas clamaron al Señor e hizo surgir un Salvador que los libró. Este fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor descendió sobre Otniel. Él fue juez en Israel y salió a combatir. El Señor entregó en sus manos a Cushan-Rishathaim, rey de Edom, y su mano prevaleció sobre él. Así hubo paz en el país durante 40 años. Después murió Otniel, hijo de Kenaz. Bueno, esto es lo que nos presenta entonces esta partecita. Y miramos, entonces después de la doble introducción que nosotros hemos terminado en el capítulo 2, ¿verdad? Versículo 23, hasta ahí esa doble introducción, incluso en el capítulo 3, hasta el versículo 6, porque desde este versículo 7 del capítulo 3, entonces estamos comenzando realmente los primeros jueces. Todo lo demás fue como una introducción general. Hay una serie de noticias más o menos largas, pone en escena a los jueces. Ahora entonces vamos a tener esta partecita que nos viene a narrar las acciones y la vida de los jueces. Comenzando por Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Se trata de un relato muy estereotipado que ilustra maravillosamente el esquema teológico del conjunto del libro. Aquí está. Esto estereotipado, dice dentro de una estructura, dentro de un modelo que incluso se utiliza para toda la Biblia. El deuteronomista, es decir, esa escuela deuteronomista que redacta la Biblia, utiliza de estos elementos, ¿verdad? Y lo pone aquí a disposición, ¿verdad? Y entonces, en este sentido, se trata de este relato que es muy estereotipado. Y esto es lo que ilustra de una manera espectacular, digamos, este esquema teológico del conjunto del libro, que nos va narrando y nos va mostrando poco a poco, ¿verdad? Primero, la infidelidad de Israel. Entonces, eso es lo primero que se narra aquí, esa infidelidad. Encontramos el versículo 7. Luego vemos la cólera divina, que encontramos en el versículo 8. Luego el grito de Israel hacia Dios, ese en el versículo 9, o sea, y luego el seguimiento y el surgimiento de un juez, es decir, de alguien que los va a salvar. Y luego la paz recobrada durante 40 años. Eso es lo que encontramos como un esquema que le llamamos estereotipado, es decir, de una manera que se repetirá varias veces como un modelo dentro del libro. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. El Papa llegó más temprano de lo habitual a su audiencia general con los peregrinos. En su catequesis se reflexionó sobre la paternidad de San José. Francisco lamentó que el mundo actual sea un poco huérfano y que muchos prefieran tener una mascota a tener un hijo. Tante coppie non hanno dei figli perché non vogliono, o hanno uno e non di più, ma hanno 2 cani, 2 gatti. Sì, i cani e i gatti occupano il posto dei figli. Sì, fa ridere, capisco, ma è la realtà. E questo rinnegare la paternità e la maternità ci diminuisce, ci toglie umanità e così la civiltà diviene più vecchia e senza umanità, perché si perde la ricchezza della paternità e la maternità.
En una catequesis rica de humanidad, el Papa aconsejó a las parejas que no pueden tener hijos que se planteen la posibilidad de adoptar uno. Avere un figlio sempre un rischio, sia naturale sia d'adozione, ma più rischioso è non averne, più rischioso è negare la paternità, negare la maternità, sia la reale sia la spirituale, ma negare un uomo e una donna che non sviluppa il senso della paternità e la maternità, gli manca qualcosa di principale, di importante. Además, Francisco pidió a las instituciones que faciliten los procesos de adopción para que ningún niño se quede sin el amor de unos padres. Auspico che le istituzioni siano sempre pronte ad aiutare in questo senso dell'adozione, vigilando con serietà ma anche semplificando l'iter necessario perché possa realizzarsi il sogno di tanti piccoli che hanno bisogno di una famiglia e di tanti sposi che desiderano donarsi nell'amore. La audiencia general de esta semana tuvo una importante novedad. Por primera vez, además de sacerdotes, había laicos que han hecho las lecturas y traducido al Papa para los peregrinos que no hablan italiano. Han sido el estadounidense Christopher Wells, que trabaja en Vatican Media, y la hermana Andrea Lorena Chacón, que trabaja en la Secretaría de Estado. Latín. Después, el Santo Padre impartirá la bendición apostólica a todos. Además, un circo visitó al Papa y actuó al final de la audiencia. Ladies and gentlemen, welcome to my circus. This will be a night to remember. Come with me together for eternity. A Francisco le gustó mucho y apreció que detrás de cada gesto haya muchas horas de trabajo. È uno spettacolo che ci mette in contatto con la bellezza e la bellezza ci tira su sempre, la bellezza ci fa andare oltre e la bellezza è una via per andare dal Signore. Grazie a voi per questo spettacolo, grazie. Con esta actuación, el circo también celebró que ha podido regresar a los escenarios tras la dura pandemia. Benvenuti ai pellegrini di lingua italiana. ¿Se ha preguntado cómo nacieron oraciones como el Ángelus, que el Papa reza con peregrinos cada domingo, o tradiciones como la de tener una imagen o una escultura de María en la cocina? Helen Hofner, de la Holy Family University de Filadelfia, aborda muchas de estas preguntas en un libro sobre tradiciones y tesoros del catolicismo. Es una guía ilustrada que bucea hasta los orígenes de la Iglesia en busca de los significados olvidados. Quería poner las tradiciones por escrito para que la gente pudiera compartirlas y aclarar los conceptos erróneos. Su historia favorita es la de San José. Explica que en Estados Unidos hay una devoción graciosa. Si alguien quiere vender su casa, debe enterrar una estatua de este santo. Santa Teresa de Ávila enterraba medallas de San José cuando necesitaba un terreno para su convento. Puede parecer una superstición, pero San José es el patrón del hogar porque encontró un refugio para María y el niño Jesús en Belén. Luego llevó a su familia a un lugar seguro en Egipto. Así que aunque puede hacernos gracia eso de enterrar una estatua de San José, hay que recordar que es el santo protector de los hogares. Para Helen Hofner, uno de los aspectos más importantes es encontrar el origen fundado de estas tradiciones, una ayuda para vivirlas, comprenderlas y explicarlas. No es que haya que usar el libro para darlo a niños pequeños, pero quizás será muy útil para la persona que les va a dar una clase. Dará contexto a los adultos y a los profesores. El libro se titula Catholic Traditions and Treasures, Tradiciones y Tesoros Católicos, y abarca desde la devoción a santos, el significado de la medalla milagrosa o la corona de Adviento, un libro ilustrado que sorprenderá a los lectores con la historia detrás de tradiciones que viven todos los días. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños,
que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame
bajo tu manto, no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de los jueces. Y aquí es el primer juez que aparece, Otniel, hijo de Kenaz. Pero lo importante es que hablamos de un relato estereotipado. Vea Heiseina, que después se va a volver a repetir. Sirve como un modelo también para los otros que vendrán posteriormente. Y es un esquema teológico, decíamos. Aquí tenemos los 5 elementos muy importantes. Primero, la infidelidad de Israel. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Vean a Teo y entonces somos en el sentido teológico. Te quiere presentar y te quiere decir que hay una causa, ¿verdad?, por la que después ellos se van a encontrar en una situación bastante comprometida. Luego, ante esta situación, en el versículo 8, la ira del Señor se incendió contra Israel. Es decir, la cólera divina que viene contra una situación de infidelidad a la alianza para con el Señor. Luego, desde el 9, tenemos ya aquí, los israelitas clamaron al Señor. Es decir, cuando en el 7 viene la cólera divina con el castigo, entonces Israel, oye, ya situación. Y ahí entonces viene el hecho de mirar, del arrepentirse, como decíamos dentro de nuestro esquema de la teología de la retribución. Entonces los israelitas clamaron al Señor e hizo surgir un Salvador. Ahí está el surgimiento, ¿verdad?, de un juez Salvador. Luego viene una paz que se recobra durante 40 años en este caso. Eso encontramos en el versículo 11, ¿verdad? El Espíritu que envía y hace suscitar este juez en Israel, que sale a combatir. Y luego en el 11, así hubo paz en el país durante 40 años. Este es el esquema que se nos presenta aquí con Otoniel. Ahora, esto justifica su lugar en el conjunto narrativo e impide pensar que estaría subyaciendo una tradición arcaica. Es decir, para que no sea solamente un cliché, pum, 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 sino que después al final un guapo ande ahí, ¿verdad?, y le dice, bueno, hubo después una paz, es decir, hubo un momento en que se vivió esa paz dentro del pueblo. Después volverá de nuevo la misma situación, ciertamente. Apenas habría que detenerse en ella si la noticia no tuviera valor ejemplar y no descubriera algunas tendencias del libro, el libro de los jueces. En primer lugar, vamos a mirar entonces qué es lo que encontramos. El origen étnico de Otoniel le vincula mediante Caleb a la tribu de Judá. Entonces, aquí está el primer elemento que tenemos que considerar. O sea, a través de Otoniel se está vinculando de nuevo a la tribu de Judá, que es muy importante. Nosotros desde un primer momento habíamos hablado la primacía, ¿verdad?, que tenía la tribu de Judá. Vamos a mirar un poco en el libro de Josué. Nosotros ya habíamos hablado de esta situación. Ciertamente que el libro de Josué presenta con variantes, como siempre, pero que es muy enriquecedor. El capítulo 15 del versículo 16 en adelante, cuando Caleb está en Hebrón. A Caleb, hijo de Jefuné, se le asignó una parte en medio de los hijos de Judá. Ahí está, como el Señor lo había ordenado a Josué. Esa parte era Kiriat Arba. Arba era el padre de Anac y Kiriat Arba es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. Luego subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces, aquí viene entonces esa narración, ¿verdad?, que volvemos a encontrar en el libro de los jueces. Caleb dijo, al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Aksá.
El que la conquistó fue Otniel. Aquí justamente entra entonces este nombre. Fue hijo de Kenaz y hermano de Caleb, es decir, su sobrino entonces. Y este le dio como esposa a su hija Acsá. Cuando ella llegó a la casa, etc., continúa la narración, pero la vincula mediante Caleb, ¿verdad?, que es el tío en este caso, a la tribu de Judá. Encontramos también en el libro mismo de los Jueces, el capítulo 1, del 12 al 15, cuando nos narra, dice del 12, entonces Caleb dijo, al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Acsá. Vuelvo a repetir lo mismo que encontramos en el libro de Josué. El que la conquistó fue Otniel, de nuevo, ¿viste? Hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb, y este le dio como esposa a su hija Acsá. Bueno, y continúa. Así estamos entonces en la relación de Otniel, de este juez que encontramos para Israel, el primero aquí que aparece, que está emparentado siempre con la tribu de Judá a través de Caleb. Bueno, ahora, igual que Josué, no denigró tampoco la tierra prometida durante el Éxodo y sobrevivió por ello a la generación del desierto. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé, YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé, Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar
buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización. Acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios. Arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando desde el libro de los Jueces sobre esta primera partecita, capítulo 3 del 7 al 11. Hablamos del primer juez, Otniel, emparentado a través de Caleb, entonces, con la tribu de Judá. Y ahí entra entonces en esta relación. No nos olvidemos
de todo lo que significa para ellos la tribu de Judá dentro de la historia sagrada. Ahora, mediante esta vinculación, Otniel se convierte, decíamos al comienzo del libro, en un modelo de fidelidad. Modelo de fidelidad, Otniel, que se encuentra en Judá un perfecto cumplimiento. Esto es lo que entonces está queriendo aquí subrayar el autor sagrado. Este modelo de fidelidad que desde el comienzo del libro se encuentra aquí en Judá como un perfecto cumplimiento. Si la esquematización del conjunto se debe a una segunda introducción, la noticia está de acuerdo igualmente con la primera introducción, que pone en práctica, recordándolo, la oposición entre la tribu de Judá y la casa de José. Es decir, aquí entonces tenemos estas dos tribus que van apareciendo. Por una parte, esa fidelidad que lo encontramos a través de la tribu de Judá con este personaje, ¿verdad? Otniel. Se trata de una elección teológica que traiciona el origen judaíta del libro y su alcance simbólico. Una elección teológica. Es decir, cuando estamos hablando de esa elección teológica, nosotros estamos hablando directamente de un sentido casi hasta ideológico, como decíamos, donde es la tribu de Judá quien está representando verdaderamente en ese momento ese llamado, el que está al frente de todas las otras tribus al final de cuentas. Entonces, decíamos desde el comienzo que hay un elemento prioritario siempre sobre la tribu de Judá. Y desde ahí nosotros estamos mirando también esa fidelidad de parte de Judá para con Dios. Sobre la fórmula, el espíritu de Yahvé estuvo sobre Otniel. También nosotros encontramos esto de que el espíritu del Señor viene sobre aquellos que cumplen verdaderamente, fielmente lo que el Señor le está pidiendo a su pueblo. Y en este caso estamos hablando nada más y nada menos que de Otniel. El espíritu del Señor desciende sobre él porque él es justamente fiel a la voz de Dios. El famoso Shema Israel, el Shama, el obedecer, Napepe Oín, Oñemoibe y Pobe lleva. Y entonces, por lo tanto, esa fidelidad, entre comillas, también tiene sus consecuencias, pero consecuencias en este caso, consecuencias positivas para Otniel. Vamos a mirar un segundo rasgo de este personaje de Otniel que hay que tener en cuenta. Tiene que ver con el adversario de Otoniel. Vamos a mirar entonces quién es el adversario de Otoniel y cuál es este segundo rasgo. No hay que corregir, como lo hace la Biblia en algunos casos, rey de Aram por rey de Edom. Atención, rey de Aram y rey de Edom, a fin de responder mejor a la situación que supone que subyace la lucha ancestral entre Judá y Edom. Entonces, rey de Aram, esto entonces es muy importante. El texto que nosotros encontramos aquí corresponde más cercano a lo que podemos decir que es el acontecimiento histórico, ese acontecimiento de la realidad de tensiones que existían, ¿verdad?, entre las naciones, que existían entre los pueblos. Hacer coincidir el nombre del rey, Cushan Rishathaim, el Cushita, ¿verdad?, en la doble mala intención, es decir bien, ese rey, Rishathaim, y el de la tierra de Aram, Naharaim, Aram de los dos ríos, ¿verdad?, revela una intención irónica que merece verdaderamente un juicio, porque dice que los pone, imagínense, los pone en manos de este rey, Rishathaim. Vamos a mirar entonces aquí el capítulo 3, cómo lo pone. Entonces dice, los entregó a Cushan Rishathaim, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Bueno, entonces es importante entonces que tengamos, después vuelve a repetir, el Señor entregó en sus manos a Cushan Rishathaim, rey de Edom, y su mano prevaleció sobre él. Bueno,
Entonces aquí frente al Salvador, en este caso, estamos hablando de Otniel, suscitado por Dios. El rey simboliza la fuerza vana. Ese rey entonces simboliza la fuerza vana, es decir, que no tiene ningún valor frente a la fuerza de Dios, Dios que suscita a este Salvador. Y siempre va asociada por todo lector judío al reino asirio, porque Asiria, ¿se acuerdan que Asiria verdaderamente entonces había tenido un dominio y una fuerza en aquel tiempo que hizo sufrir bastante no solamente a Israel, ¿verdad?, sino que a todos los reinos de alrededor? Y justamente Asiria, quien se había apoderado de Samaria en el 722 y estuvo a punto también de tomar Jerusalén en el 701. En el 701 entonces hubo una fuerza bastante fuerte, ¿verdad?, de que casi tomaron también Jerusalén. En el 722 ciertamente cayó Samaria, el reino del norte, para nunca más volver a aparecer. Samaria fue totalmente destruida como reino. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que escuchamos desde el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 1 del 1 al 8. Su rival insultaba a Ana porque el Señor la había hecho estéril. Nos dice la palabra de Dios como leitmotiv. Aná, que significa pobre en hebreo. De ahí vienen los Anawin, los pobres del Señor. Pero yo ponana, dice pobreza. No. La pobreza es el espíritu, la pobreza es cómo nosotros usufructuamos de los dones y de las riquezas que Dios puso en nuestras manos. Lo que tendría que ser equitativo para todos, ¿entienden? Porque algunos nos adueñamos de las cosas que en realidad es de todos, ¿entendemos? Esto es lo importante. Entonces es una pobreza de espíritu en el sentido de no estar apegado
a las cosas del mundo, no estar apegados y adueñarnos porque no nos pertenece. Sabemos que somos Adán, es decir, somos Adamá. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y por lo tanto, todo lo que tenemos en nuestras manos, todo lo que el Señor pone, mientras estemos en el mundo, entonces podemos usufructuar de los bienes y de las riquezas de Dios. Pero ya hay puru cuágenas, ya hay puru ponágenas, lleva. Ani que ya peñandera pichacuera hoy conteme se causa rupi. Eso es lo negativo y eso es lo que nosotros le llamamos pecado moral. Porque nosotros estamos decidiendo, ya ponágena, ya povaija, hanaña penay peñande yarare. Entonces, queridos hermanos, hoy en este día, la palabra del Señor nos indica un poco de esta primera lectura. Aná, que era estéril, es decir, que no podía producir nada, no podía tener hijos, pero en el fondo nos está diciendo que en la medida en que nosotros no tenemos esa bendición y esa apertura hacia Dios, ciertamente que somos estériles. Continuará la historia. Ana se abre a Dios. Ana levanta los ojos hacia Dios y clama a Dios. Y ciertamente después vendrá Shamael, es decir, Dios que escucha nuestras súplicas cuando hay una apertura del corazón y cuando hay verdaderamente una pobreza de espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este
te queremos adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador, ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor. Oh Jesús, mi Salvador. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando con esta teología y ahora con este primer juez que encontramos, Otniel. Otniel, entonces, que se nos presenta aquí, que estamos hablando un poco en una forma general de este rey Cushan Rishathaim, que está representando también a una fuerza vana, decíamos, del rey de Asiria en este caso. Entonces el texto adquiere un sentido completamente distinto al recordar que la salvación procede de Dios, no del rey. Esto es lo que el autor sagrado nos quiere decir y nos pone bien en claro. Primero pone en manos, ¿verdad? Cae en manos, pero como un castigo prácticamente. En lugar de decir, bueno, aquí cayeron en manos del rey y este rey que les va a dar la posibilidad de que ellos vivan, de que ellos tengan, que gocen de esa luz, ya es enseñando, ¿verdad? Sin embargo, aquí sería todo lo contrario. Entonces, al final de cuentas, ellos sufren más y entonces tienen que clamar al Señor. Es una situación opresora en todo caso. Este fue Otniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor descendió sobre Otniel. Ya dijimos que esa palabra del Espíritu del Señor, el elegido del Señor, viene a ser entonces, es la fuerza de Dios que desciende sobre esta persona. Es una forma de decir que este es el llamado por Dios dentro de la misma comunidad que está con una fuerte alianza. Hay un cumplimiento o hay una fidelidad mejor aún a la alianza. Entonces el Señor desciende, envía su Espíritu sobre Otniel. ¿Y qué hace? Y lo hace juez en Israel. Y sale a combatir. Pero por eso estábamos diciendo que cuando vuelvo a repetir, el Señor entregó en sus manos a Cushan Rishathaim. Por eso decíamos que es importante aquí el recordar y el decir que verdaderamente es este rey de Asiria, ¿verdad? Porque en el fondo, lo que está haciendo es volver a recordar una situación que ellos habían sufrido. Sobre todo Samaria, que fue destruida justamente por los asirios. También Jerusalén, que estuvo a punto de ser totalmente destruida como tal. Casi fue tomada también en el 701. Pero Yesalaibe. Y ahora entonces ellos, cuando están hablando de esto, de cierta manera están diciendo, bueno, aquí se dan cuenta que es la fuerza de Dios entonces quien nos ayuda y es la fuerza de Dios quien nos está salvando. El autor sagrado. Porque también cuando ellos están haciendo sus reflexiones, están diciendo, nosotros hemos pecado, es decir, nosotros nos hemos alejado de Dios. Al alejarnos de Dios, esta es la teología de la retribución famosa, ¿verdad? Que ya hemos presentado desde nuestra propia introducción de este libro. Aquí aparece el esquema esencial, fundamental, el esqueleto incluso de toda la Biblia. Eso es lo que siempre se presenta y se dice. Y aquí entonces de nuevo, pero con este sentido de que al vencer a este rey, Cushan Rishathaim, sobre todo Otniel, porque dice el Señor, pero el Señor, y te subraya, el Señor entregó en sus manos a Cushan Rishathaim, rey de Edom, y su mano prevaleció sobre él. Entonces el sentido es el de recordar que la salvación procede de Dios,
La salvación procede de Dios. No viene del rey, sino que viene de Dios. En este nivel estamos muy alejados de la realidad mítica de un tiempo de los jueces que habría precedido a la época monárquica. Todavía podemos ver en ello otro símbolo, un discreto eco de la esposa cushita de Moisés, quien según el libro de los Números, capítulo 12, del 1 al 15, suscitó la cólera y la división en Israel. Miriam no salió indemne de ello, pues se volvió leprosa, impura. Entonces se dan cuenta. Entonces todos estos elementos nos vuelven a hacer recordar otros pasajes también de la Biblia y cuál es la relación que existía en ese momento, ¿verdad? Este otro simbolismo es muy importante. El eco de la esposa cushita de Moisés. Ciertamente que cuando de hoy suena Miriam, que es la hermana de Moisés. Vamos a mirar un poco en el capítulo 12 del libro de los Números. Tenemos esta dificultad, pero que después Dios también le va a castigar, ¿verdad? Va a tener lepra, te vuelve impura. Miriam y Aarón se pusieron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cushita con la que éste se había casado. Moisés, en efecto, se había casado con una mujer de Cush. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Decían. ¿No habló también por medio de nosotros? Y el Señor oyó todo esto. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. Bueno, hasta ahí es una presentación, ¿verdad?, que te está diciendo la situación primero, que Moisés se había casado con una mujer cushita, pero después te vuelve a subrayar quién es Moisés verdaderamente. Atención con quién se están metiendo, está queriendo decir el autor sagrado, ¿verdad? Por eso, ese es casi como una glosa, ¿verdad?, para subrayar la personalidad de Moisés. Y después viene justamente el elogio del Señor, es decir, de Dios, sobre Moisés. De pronto el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: vayan los tres a la carpa del encuentro. Cuando salieron los tres, el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo a la entrada de la carpa. Luego llamó a Aarón y a Miriam. Los dos se adelantaron. El Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando aparece entre ustedes un profeta, yo me revelo a él en una visión. Le hablo en un sueño. No sucede así con mi servidor Moisés. Él es un hombre de confianza en toda mi casa. Yo hablo con él cara a cara, claramente, no con enigmas, y él contempla la figura del Señor. ¿Por qué entonces ustedes se han atrevido a hablar contra mi servidor Moisés? Y lleno de indignación contra ellos, el Señor se alejó. Bueno, y después continúa la historia, pero se dan cuenta aquí entonces esta historia también nos hace recordar un poco lo que hay en el trasfondo cuando estamos hablando de este juez de Otniel y sobre todo de este rey Cushan Rishathaim. Nos despedimos por el día de hoy, volveremos la próxima, seguiremos compartiendo y reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.